del omega 3 y es un tema que pues mucha gente ya conoce, no es algo nuevo. Sin embargo, la manera en la que se toma, para qué sirve, por qué es necesario, para mucha gente sigue siendo como un poco incógnita porque me siguen preguntando una y otra vez por qué hay que tomar omega, por qué se necesita, cuánto hay que tomar. Y bueno, yo te quiero decir que las recomendaciones que te voy a dar aquí son para todos parejo por igual. Nada más la diferencia es la edad, básicamente. Y de hecho, acabo de terminar un curso de nutrición de la Universidad de Stanford en donde nos hablaba de dosis requeridas mucho más altas, pero mucho más altas que las que nos recomienda el doctor Sixten, que es de donde yo saqué la información. Entonces, bueno, hay mucha gente que ha pensado, porque así nos han educado, que las grasas son malas y las grasas nos hacen daño, porque desde 1950 empezaron a relacionar las grasas con lo de los ataques al corazón y que las enfermedades cardiovasculares y que si la hipertensión y que la. Pero la realidad es que todos necesitamos grasa para vivir. Las grasas tienen 4 micronutrientes que no vas a encontrar en ningún otro lado, que es la vitamina A, la D, la E y la K, que no vas a encontrar, bueno, la D por el sol, pero la A, la E y la K no las vas a encontrar en alimentos sin grasa. Entonces, todos los grupos alimentarios tenemos macronutrientes, que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas, micronutrientes, que son, o micronutrimentos para la traducción precisa al español, que son las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes, como los antioxidantes. Necesitamos todo, por algo existen todos. Entonces, uno de los macronutrientes más controvertidos y que más miedo le tienen y que más se ha satanizado es este de las grasas. Hoy con las dietas cetogénicas empiezan a ver que si las grasas te ayudan a bajar de peso, que si no son tan malas. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que hay grasas saludables y hay grasas no saludables. De la que vamos a hablar hoy, que es el omega 3, no nada más es saludable, es realmente indispensable. Anota esto para que lo tengas súper claro. ¿Por qué es importante el omega 3? Porque te va a ayudar, y esta es la razón por la que Oriflame lo saca, porque ahí está. Es que quiero cambiar tantito mi pantalla porque se tapa. Ayuda a alisar la piel y aumentar su hidratación natural. Esa es la razón por la que Oriflame sacó el omega 3 cuando lo sacó. Oriflame, cuando empezó con sus suplementos, su objetivo era tener una belleza mayor que empezara desde adentro, ¿sí? Nunca nos hablaron desde el principio de esta parte de la salud. De hecho, ellos siguen sin hablarte tanto de la salud, pero la realidad es que si tú investigas, vas a encontrar que hay pero una cantidad de beneficios científicamente evidenciados ya del omega 3. Ayuda a reforzar la función cerebral. ¿Quieres estar más listo? Tu cerebro, el 70% de la corteza cerebral debería de estar hecho de omega 3 y no está hecho de omega 3 porque no lo consumes. Refuerza la salud cardiovascular. Este es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Los doctores te dicen para la presión y para el corazón, el omega 3. Refuerza el funcionamiento del sistema nervioso central. Ayuda a la adecuada absorción de los nutrientes liposolubles que mencioné hace ratito, las vitaminas A, D, E y K. Si tú no consumes omega 3, pues no importa cuántas consumas de estas, pues no se van a absorber adecuadamente en tus células. Ayuda al desarrollo fetal. Todas las mujeres que están buscando un bebé o que están embarazadas necesitan sí o sí tomar omega 3. Es súper importante para el desarrollo fetal. Beneficia la función de los ojos. Sí, es uno de los nutrientes que nos ayuda a tener una vista saludable, ¿sí? Una vista adecuada. Yo te puedo decir que, ya les había dicho en otra ocasión que tengo 48 años. Yo tenía hipermetropía diagnosticada de niña. Nunca me gustaron los lentes, nunca los usé. Me decían que mi hipermetropía era un ojito flojo. Entonces, pues al no usar lentes me obligué a desarrollar esa parte, ¿no? Pero me decían que por mi hipermetropía, yo desde los 38 años debería estar usando lentes de vista cansada para la gente que no ve de cerca. Y pues resulta que yo tengo 48 años, cumplo 49 en septiembre y sigo sin usar lentes. Sigo sin perder mi capacidad de enfocar de cerca, que eso es lo que pierde la gente. Y yo tomo omega 3 desde verano del 2012. No las dosis que tomo ahorita, pero lo tomo desde entonces, ¿no? Funciona como antiinflamatorio y te ayuda a bajar de peso. Tú quieres bajar de peso, estás en ese proceso. Mucha gente se me ha acercado que cómo baja de peso. Uno de los nutrientes que te ayudan, que es tomarte la pastillita, es el omega 3. ¿Okay? Entonces, anota todos los beneficios
de los que podemos hablar del omega 3. Ahora, te digo que es una grasa esencial. ¿Qué significa esencial? Que no la produce tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo convierte el azúcar en grasa. O sea, hay grasas que tu cuerpo produce, pero el omega 6 y el omega 3, el organismo no los produce. Esos los tiene que consumir de la alimentación. Por eso se llaman esenciales, ¿ok? El omega 3, ¿sí?, viene en particular el de Oriflame de peces pequeños, ¿sí?, capturados de forma sustentable y que son naturalmente ricos en ácidos grasos de omega 3, EPA y DHA. Si tú has tenido bebés a los que has alimentado con fórmula en lugar de pecho, tú podrás ver en las latitas que dice fortificado con EPA y DHA. ¿Por qué se lo ponen a las latas de fórmula infantil? Porque la leche materna lo contiene para los bebés. Entonces, así de importante es que la leche materna le da, ahora sí que al bebé, el omega 3. Por eso es tan importante que la mamá lo consuma, para que pueda darle la cantidad que necesita. Ahora, hablamos de que el omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos esenciales. Quiere decir que tu cuerpo no los fabrica, los tienes que consumir. Desafortunadamente, por el tipo de alimentación que llevamos hoy en día, lo que encontramos en nuestra dieta es un exceso de omega 6. Un exceso de omega 6 que provoca un desequilibrio. Este exceso puede llegar a 60 moléculas de omega 6 versus una molécula de omega 3. En la época de Jesús, en donde había consumo de pescado salvaje, consumo de lácteos de vacas alimentadas de pasto, lo que dicen los que estudiaron eso es que el omega 3 y el omega 6 estaban en una proporción de 1:1. Por eso cuando me dicen, y es que no son muchas, 4 gramos de omega 3, y yo, pues, ¿cuánta grasa le pones a tu comida que piensas que el omega 3 es mucho? Si te comes 4 cápsulas, 6 cápsulas, 8 cápsulas, es nada, ponlo en una cucharita. Y nunca te has preocupado por la cantidad de aceite vegetal, dañino, veneno de carro, que es la canola que le pones a tu huevo revuelto. La realidad es que ese sí hace daño, este otro lo necesitas, ¿no? Entonces, hoy en día lo que dicen es que por lo menos hay que llegar a un 5:1, ¿sí? Aunque el consumo ideal sería 2:1, o sea, 2 omega 6 por un omega 3. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El omega 6 es inflamatorio, el omega 3 es antiinflamatorio. Los dos se requieren. La inflamación es un proceso celular necesario para el proceso de sanación. Sin embargo, cuando tenemos inflamación crónica que no se quita, generamos problemas en el organismo. Y cuando en lugar de omega 3 tenemos omega 6, entonces estamos provocando que haya aceites inflamatorios de manera constante en nuestro organismo en lugar de antiinflamatorios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es esto de que las células lo necesitan y los nutrientes? Aquí estás viendo una imagen de cómo serían 2 celulitas. Eso que ves en medio rosa pálido es la membrana celular. Piensa en un huevo. La cáscara de huevo que contiene el interior del huevo es la membrana celular. Lo mismo pasa con nuestras células. La membrana contiene el interior acuoso de la célula. Esa membrana tiene que ser fluida, tiene que ser flexible y tiene que ser permeable para que puedan entrar los nutrientes y salir los desechos y para que se pueda comunicar con otras células, ¿ok? De la membrana depende la intercomunicación celular. Entonces, cuando la membrana está conformada por omega 3 y omega 6 en equilibrio, esa membrana es permeable, es fluida y es flexible. Entonces, ¿qué sucede? Pues entran los nutrientes que tienen que entrar a la célula para nutrir la célula tiene sus procesos metabólicos, tiene desechos, como todos los procesos del cuerpo, entra y sale, recibe y manda, recibe y manda. Entonces, cuando la célula funciona bien, pues como entra lo que tenga que entrar y sale lo que tenga que salir, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando nosotros en nuestra dieta diaria consumimos puras grasas ricas en omega 6, y esto es la realidad de hoy, ¿sí? Aunque a mí me encanta la carne y en una dieta saludable, bienvenida a la carne de hoy lo que tiene es omega 6. Entonces, lo más parecido al omega 3 es el omega 6. ¿Qué dice el cuerpo? Oye, necesito producir células, ¿sí? Hoy, dime por favor, estómago, si te mandaron omega 3 en la alimentación. No, pues nomás me mandaron donas, tacos,
me mandaron tostitos y carne. Entonces, lo único que tengo disponible para fabricar las células nuevas es omega 6. Bueno, pues mándame lo que tengas. ¿Y qué sucede? Las membranas celulares se hacen con omega 6 en lugar de con omega 3. Y esas membranas celulares, entonces, se vuelven impermeables, ¿sí? Entonces, los nutrientes no entran como tendrían que entrar y los desechos no salen como tendrían que salir. Y las células no se comunican como se tendrían que comunicar. ¿Por qué crees que cuando la gente consume omega 3, por ejemplo, se le quita la ansiedad, empieza a dormir mejor? Porque las células producen los neurotransmisores que tienen que transmitir, se comunican entre sí y reciben las señales. Y entonces, en este proceso, lo más importante es cuidar a las células del cerebro, que en realidad también están en el intestino. Hay por todos lados neuronas, nada más que solo normalmente conocemos que están en el cerebro las neuronas, pero también están en el intestino y en otras partes del cuerpo. Entonces, estas células tan importantes que son encargadas de la comunicación de los impulsos nerviosos, de la producción de neurotransmisores, pues también necesitan omega 3. Y entonces necesitan omega 3 para poder comunicarse, donde se comunican, hay una conexión sináptica. Entonces, liberan los neurotransmisores que son los encargados de las sensaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Eso dicen que cuando comes chocolate se libera dopamina. Tenemos la serotonina, que es el neurotransmisor de la calma. Tenemos la norepinefrina, que es el neurotransmisor de la concentración. Tenemos la vasopresina oxitocina, que es el neurotransmisor del amor. Cuando nosotros no tenemos en nuestras neuronas el omega 3 que requieren estos neurotransmisores, pues no llegan, no se comunican. Es por eso que cuando la gente empieza a consumir omega 3, por ejemplo, de repente empieza a sentir más concentración y te dicen, ¿tienes falta de concentración? Consume omega 3. Ahí está la norepinefrina. ¿Sí? ¿Tienes mucha ansiedad? Consume omega 3. Ahí está la serotonina. ¿Sí? No sé si viste la película Intensamente, en donde al final la niña que era adolescente dejó de sentir todo y ya no sentía nada, ¿no? Ya no se producía ninguno de estos neurotransmisores, no se comunicaban entre sí las neuronas para liberar estos neurotransmisores. Entonces, súper importante que el cerebro tenga el omega 3 que necesita en su membrana celular para poder comunicarse y transmitir estos neurotransmisores que son los que pues, nos sentimos cuando hay emociones positivas en el cuerpo, ¿no? Ahora, algo súper interesante es lo que están descubriendo es que se me quitan, tengo que mover los cuadritos de donde salgo yo, si no, no veo. En donde ven lo que sucede en el cerebro cuando hay deficiencia de omega 3 y cuando están suplementando a la gente con omega 3, como les comparto, el 70% de la corteza cerebral debería de estar hecha de omega 3. Y entonces, cada vez sacan más estudios clínicos que hablan de la importancia del omega 3 para el cerebro. Y no sé tú, pero el órgano que creo que es más importante que cuidar de todos es el cerebro, porque una persona con Alzheimer, que a lo mejor el resto de su cuerpo está intacto, pero el cerebro ya no está, es un problema muy serio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? En este estudio que estoy referenciando aquí abajo dice, en nuestra opinión, los ácidos grasos omega 3 pueden representar una herramienta biológica plausible en el manejo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil, al haber sido probados seguros y bien tolerados y que no hay ningún tratamiento farmacológico efectivo. No hay un solo medicamento que detenga el progreso de estas enfermedades. Y si tú has vivido con algún familiar, conoces a alguien que ha vivido con algún familiar con alguno de estos trastornos, es súper difícil. De hecho, una socia de mi equipo entró a nuestro programa de Sana Sin Esfuerzo porque su papá tenía un Alzheimer avanzado. Y aunque puede haber un componente genético en el Alzheimer, la realidad es que hoy le llaman la diabetes tipo 3. Y es un deterioro muy serio del cerebro, ¿sí? Y tiene que ver con la glucosa. Entonces, cuando ella nos contactó, lo que ella quería era no desarrollar Alzheimer nunca, ¿no? Pues por supuesto que se toma sus
omega 3 todos los días en dosis alta. Ya su papá desafortunadamente está muy, muy malito, pero para cuando llegó con nosotros, para el papá ya era demasiado tarde. Entonces, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, lo más importante es prevenirlas y si está empezando la enfermedad, detener su progreso. Y la alimentación con un suplemento de alta calidad de omega 3 puede ayudar en este proceso. Por ahí hay un video de un cuate entrevistado en Alemania que habla de que su mamá estaba siendo diagnosticada con Alzheimer y que estaban desesperados y le cambió por completo la dieta, se la llevó y la transformó a una dieta cetogénica, si mal no recuerdo, en donde el consumo del omega 3 era muy importante. Y hay un libro que se llama Cerebro de Pan. Este libro lo escribió el neurólogo David Perlmutter y este libro el neurólogo habla de todas las enfermedades neurodegenerativas, pues que él atiende, ¿no? Todos, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, epilepsia, autismo, depresión, o sea, todas las enfermedades de aquí. Y a todos sus pacientes les da omega 3 en dosis altas, ¿no? Entonces, híjole, siendo el cerebro el órgano más importante que cuidar, ¿qué esperamos para tomar dosis altas de omega 3? Y dice, por supuesto que la suplementación necesita ser parte de una intervención de estilo de vida global. O sea, no es nada más la suplementación, es estilo de vida. Es cómo, qué ejercicio haces, cómo duermes, cómo te alimentas, cómo manejas tus emociones, qué tanto estrés vives, toda esa parte, ¿no? Pero por lo pronto, dar el suplemento es muy sencillo y también va a servir, aunque sea solo el puro suplemento, ¿no? Tiene que comenzar al inicio de la enfermedad, cuando el beneficio pueda ser detectado aún. Cuando ya la enfermedad está muy avanzada, es mucho más complicado porque además de todo, cuando la enfermedad está muy avanzada, el paciente ya no se deja, ¿no? No le puedes dar de comer lo que tú quieres tan fácilmente, no se toma las medicinas, si está bajo algún tratamiento médico se puede quitar todo porque ya no entiende, ya perdió gran parte de su capacidad de razonamiento, de comprensión y de conciencia. Entonces, muy importante, si tú empiezas a detectar que ese pariente tuyo se le empiezan a olvidar cosas que no se le tenían que olvidar, empieza por favor a darle, pero como desde hace 3 semanas, el omega 3 en dosis alta, ¿ok? Pero entonces, este es uno. Este otro a mí me encantó. Cuando yo leí acerca del omega 3 y la calma en reos, dije, se lo tengo que dar a mi hijo Alejandro, ¿no? En el 2012 hicieron un estudio en Australia con 231 prisioneros y encontraron que aquellos que tomaban suplementos de omega 3 cometieron 31.5% menos incidentes violentos con apenas 2 semanas de comenzado el régimen. O sea, ¿te imaginas lo que es que en una cárcel con los seres humanos más violentos del mundo, ¿sí?, la suplementación con omega 3 haya disminuido los incidentes violentos? ¿Qué esperas para dárselo a tus hijos que se la viven peleando, no? O sea, la verdad es que si en ellos tiene este efecto, pues imagínate lo que va a ocasionar. Y tengo un sobrino muy intenso, el hijo de mi hermana Alejandra, la psicóloga, que cuando Alejandra, yo le platicaba de esto, ella como psicóloga, como que no conocía toda la parte de los suplementos. Dijo, bueno, lo voy a probar. Porque además ella fue la que nos enseñó todo esto de la membrana cerebral, de la membrana celular y todo eso, porque es maestra de biología. Y dijo, lo voy a probar en mí. Lo probó en ella y decía, es que qué feliz me siento con estos omegas. Pero su hijo, que era muy, muy intenso, dice, mamá, es que estos omegas me dan paz. Mi experiencia personal es que con Alejandro, mi hijo, cuando tenía 4 años, empecé a darle omega 3. Era un niño muy intenso, pero que además me peleaba por todo me discutía. Yo decía, bueno, ¿qué hice? Los otros 2 me hacen caso, este no me hace caso, este me quiere pelear todo. Y resulta que cuando empecé a darle el omega 3, empezó a cambiar nuestra relación. Yo estaba un poco frustrada porque los otros 2 habían sido fáciles, pero Alejandro definitivamente no. Y empezó a reducir su intensidad y sus ganas de discutir con su mamá. En otro estudio que se hizo en el 2003, 231 prisioneros notaron una reducción del 26% de comportamiento antisocial después de comenzado el régimen de suplementación. Y un estudio hecho en Países Bajos en el 2010 que buscaba replicar lo encontrado en los anteriores encontró que los incidentes violentos se reducían un 34%, que el grupo de control que no recibió suplementos vio un incremento en incidentes violentos durante el mismo periodo. Entonces digo, si en reos
se ven estos beneficios, hombre, pues imagínate lo que puede provocar en nuestros hijos, ¿no? Y así en todo el mundo. Entonces, híjole, el mundo sería un mundo más pacífico si la gente estuviera consumiendo el omega 3 que requiere su organismo. Y bueno, ¿de dónde va a salir el omega 3? Pues naturalmente viene de salmón salvaje, de sardina, de bacalao, de arenque, de trucha. Es donde hoy lo vamos a encontrar fácilmente, ¿ok? Nada más acuérdate que tiene que ser salvaje, porque si no es salvaje puede venir contaminado con mercurio, no contaminado con mercurio, ese es el salvaje grande. Puede venir contaminado, puede venir con muchos antibióticos, les dan de comer croquetas, entonces es muy importante que el salmón sea salvaje y que la pesca que tú comas sea salvaje. Y bueno, la grasa de vacuno 100% de pasto, la leche entera 100% de vacuno de pasto, la yema de gallinas, de huevo de gallinas pastoreadas, el hígado de vacuno 100% de pasto, pueden también contribuir significativamente a la cuota diaria recomendada de omega 3, porque el omega 3 viene del alga y viene del pasto. Desafortunadamente, pues normalmente los huevos que nos llegan, la res que nos llegan, los lácteos que nos llegan y los peces que nos llegan no son salvajes, no son así. Esta es la idea romántica que todos tenemos de las granjas. Desafortunadamente, en gran parte de México y en Estados Unidos, la realidad es otra, ¿no? Entonces, aquí sí, yo sí sugiero que busquen lo más natural posible. Nosotros en Sana Sin Esfuerzo recomendamos que la gente compre leche bronca de rancherías chiquitas en donde a las vacas no las tienen así, sino las alimentan en sus pastizales, donde tienen gallinas de libre pastoreo libres. Entonces, huevo orgánico. Entonces, si pueden, si tienen la posibilidad económica de buscar este huevo orgánico, este pollo orgánico, y si conocen alguna ranchería en donde te vendan los lácteos de ellos, va a ser mucho mejor que el lácteo que te vendan en el supermercado, ¿no? Nosotros en Tijuana cada 15 días nos traen a nuestra oficina de enlace del Valle de Guadalupe leche y quesos de vacas de libre pastoreo del Valle de Guadalupe. Entonces, y buscamos comprar pollo orgánico y huevo orgánico para que tengan algo de omega 3, ¿no? Y además que estén libres de muchas cosas. Entonces, bueno, esta es la realidad de nuestros alimentos hoy. Es por eso que la mayoría de la gente se tiene que suplementar. Entonces, el doctor Stigsten, cuando estuvimos en Suecia, nos hablaba de que necesitábamos los adultos de 3 a 4 gramos diarios de omega 3 y los niños de 2 a 3. En el curso de Stanford que tomé recientemente nos hablaban de 13 gramos diarios. Entonces, bueno, no vamos a suplementarnos con 13 gramos diarios, lo que nos haga falta que sea de la alimentación. Pero aquí les doy una idea de lo que consumir en alimentos 13 gramos diarios, 4 gramos diarios significaría, ¿no? Entonces, si tú puedes comer 100 gramos diarios de jurel o caballa, pues ahí sí tienes el omega que necesitas. Pero yo no sé siquiera si existe el jurel en México, no lo conozco, yo aquí en Tijuana nunca lo he visto, entonces pues aquí yo no lo voy a encontrar. 100 gramos de salmón de granja te van a dar más o menos la mitad del omega que necesitas si consumes 200 gramos de salmón de granja. Ahí vas a tener, nada más que ese salmón de granja también tiene mucho omega 6, pero bueno. 100 gramos de arenque también te dan como la mitad de lo que necesitas. 100 gramos de ostiones te dan una décima parte de lo que necesitas. 100 gramos de sardinas te dan una tercera parte de lo que necesitas. 100 gramos de anchoas te dan la mitad que necesitas. Y 100 gramos de linaza te dan 2.35 gramos. La cosa es que solo se aprovecha el 10%. El omega 3 de fuentes vegetales como la linaza, el cuerpo la tiene que transformar en el omega 3, en el DHA y en el EPA que viene en el omega de origen animal, y entonces solo se aprovecha un 10%. Entonces, si tú quisieras consumir el omega 3 que requieres de linaza, tendrías que echarte como 2 kilos, ¿sí? Diarios. Entonces, tampoco, no va a ser por ahí la cosa. Entonces, sí está difícil lograr la meta de nuestra alimentación. Esa es la realidad. Entonces, lo que es pues la solución es la suplementación. Digo, si tú consumes carne de res de libre pastoreo, huevos de libre pastoreo, lácteos de libre pastoreo, probablemente puedas lograr este omega 3 que necesitas. Pero si no es tu caso, lo que necesitas es suplementarte. ¿Qué es importante de un suplemento para saber que sea bueno, que sea aceite puro? ¿Cómo sabes? Vete a ver los ingredientes. Un mundo de omega 3 tienen otras cosas agregadas. De hecho, muchos tienen agua. ¿Cómo sabes que no es puro el omega 3? Mete la cápsula al congelador. Si a la hora de sacarlo y lo abres, el contenido está congelado y se congela como si fuera nievecita de limón, entonces
Entonces, quiere decir que no es puro, ¿sí? La pureza la puedes ver porque no se congela el omega 3 puro en el congelador. La cápsula sí, ojo con eso, la cápsula sí se congela, pero el contenido no. Que esté debidamente protegido contra la oxidación. Para eso es importante que sean botes chiquitos, porque aunque esté protegido, si pasa mucho tiempo en anaquel, se va a oxidar. El de nosotros es translúcido y la cápsula es color ámbar, que eso es lo ideal. Pero si tú compraste un bote de esos que trae como 1000 cápsulas del Costco, te reto a que pruebes una cápsula y la mastiques y que me digas a qué sabe, ¿sí? La mayoría de las veces cuando tú pruebes esa cápsula del Costco te vas a ver a pescado rancio. Si te sabe a pescado rancio, ya se te echó a perder. Tíralo a la basura porque te va a hacer más mal que bien. Entonces, que esté bien protegido contra la oxidación y es muy difícil proteger un bote con 1000 cápsulas. Entonces, no te puedes ir a comprar esos botes que tienen así como demasiado. Ha sido objeto de destilación molecular para quitarle todos los contaminantes, entre ellos el mercurio del que hablaba hace rato. Que tenga calidad farmacéutica, y esto te lo da la certificación GMP o Good Manufacturing Practices, Oriflame no tiene. Que provenga de pescados con niveles naturalmente altos de DHA y EPA, la sardina y el arenque, que es de donde viene el nuestro, es de los pescados que más alto tienen estos niveles. Que esté libre de metales pesados y otros contaminantes. ¿Cómo podemos garantizar esto? Bueno, primero, por la purificación que lleva. La nuestra lleva 5 etapas de purificación, pero además, cuando tu omega viene de atún, por ejemplo, el atún es un pez que vive muchos años, 50 años. Y cuando un pez vive tanto, el mercurio se va acumulando con el tiempo. Y entonces, de hecho, te sugieren que no comas atún con mucha frecuencia, cuando mucho una vez al mes, una latita, por la cantidad de mercurio que puede contener. A las mujeres embarazadas les sugieran que no consuman peces grandes como el atún por el mercurio precisamente. Entonces es muy importante que el omega 3 esté libre de metales pesados y al provenir de peces chiquitos, los peces chiquitos viven poco tiempo, entonces no se contaminan como los peces que viven mucho tiempo. Que sean además libres de organismos genéticamente modificados. Esta parte es muy importante. No sabemos qué va a pasar con toda esta generación alimentada de organismos genéticamente modificados. De hecho, en pruebas que han hecho, por ejemplo, de cerditos alimentados con maíz transgénico, la tercera generación es infértil, ¿no? Todavía no saben qué pasa con eso, pero ya están empezando a saber. Hay que buscar que no sea genéticamente modificado nada. Y que contenga omega 3 natural en vez de concentrado para garantizar la alta absorción de todos los ácidos grasos esenciales. ¿Esto qué es? El omega 3 natural es un triglicérido, ¿sí? Es una grasa que tu cuerpo reconoce y absorbe como está. El omega 3 concentrado es un ester etílico. ¿Cómo puedes saber si es concentrado o es natural? La prueba del unicel. Tú agarras un vaso de unicel, ponle un poquitito de agua, encima abre una cápsula, vacíale el contenido. Si al cabo de unos minutos empieza a disolver el unicel, es porque es concentrado. Si no lo disuelve, es porque es natural. El concentrado, la realidad es que no es una grasa, es un alcohol, éster etílico. Y lo que sucede cuando tú te comes o tú consumes un suplemento de omega 3 que es concentrado o éster etílico, es que tu cuerpo tiene que transformarlo en el natural. O sea, las compañías que lo dejan concentrado después de la destilación molecular, lo único que hacen es ahorrarse un paso porque saben que el cuerpo lo va a hacer. Yo digo, ¿por qué obligas al cuerpo a dar un paso más? Ya Oriflame hizo ese paso, ya lo dejó natural, triglicérido, para que tu cuerpo pueda reconocerlo de entrada como alimento y que tenga una alta absorción desde que lo consumes. ¿Okay? Entonces, hay compañías que te venden la idea de que para que sea bueno tiene que disolver el unicel, en realidad, y te dicen que así se deshace tu colesterol. Eso es falso, falso, como decía mi papá, como una moneda de 3 centavos. No es cierto. Lo único que pasa es que tu cuerpo tiene que trabajar para convertirlo en un aceite esencial triglicérido. Es todo lo que sucede, nomás hace trabajar más tu cuerpo. Y bueno, para que veas que esto no es nuevo y no es invento de los de Oriflame ni de los del Costco ni los otros, esto existe, esta etiqueta de una botella de aceite de pescado es de 1880. Me lo encontré en internet, se vende, la etiqueta es como timbre, una cosa así, y es de aceite de hígado de bacalao.
¿sí? Que venía de Noruega. O sea, desde entonces ya se sabe de la importancia y a lo mejor tus papás y tus abuelos consumían aceite de hígado de bacalao. Y es algo que a lo mejor algunos de ustedes les dieron de niños, pero ya hoy la mayoría de la gente no se lo da a sus hijos porque no nos gusta batallar con nuestros hijos y sabe tan feo que lo escupen. Y entonces, aunque ya hoy en la emulsión de Scott le ponen saborizantes y azúcar para que sepa rico, pues la verdad es que nunca va a saber rico, sabe muy fuerte. Pero para que veas que esto no es algo nuevo, existe desde hace 140 años por lo menos. ¿Por qué? Pues porque sabían que era necesario y nuestros abuelos y bisabuelos también sabían que era necesario. Nosotros lo dejamos de utilizar. ¿Por qué? Pues porque sabe muy feo. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Un suplemento que sea en cápsula de alta calidad, el de Oriflame. Un tip que te voy a dar para darte cuenta de la calidad es algo bien sencillo, que cuando tú te tomes tu suplemento no repitas sabor a pescado. Si tú tomas un suplemento que no sea completamente puro, aceite puro, como es el caso del de Oriflame, al tomártelo vas a repetir pescado casi todo el día. Y entonces se vuelve algo muy desagradable, ¿no? A mí me pasó embarazada, me dijeron que tomara omega 3, me recomendaron uno y no pude con el asunto, porque de por sí tienes como ascos estando embarazada y todo te sabe más fuerte, todo te huele más fuerte. De plano no pude con el asunto, no pude con el omega 3 embarazada y no me lo tomé, ¿no? Dije, ni modo, aunque mi hijo no salga tan listo, no me lo puedo tomar, no pude con el asunto. Este es una chulada, ni te enteras que estás consumiendo omega 3, ni te enteras, ¿ok? Entonces, en resumen, el que te dé el omega te ayuda a desarrollar tu masa muscular. Estás en el gimnasio y crees que quieres crecer tu masa muscular, es maravilloso en el desarrollo de tu masa muscular. Ayuda a que tu cerebro funcione como tenga que funcionar, te ayuda a la salud de tu corazón, la cardiovascular, a la piel, por esta razón lo sacó Oriflame, a tener huesos fuertes y a tener tu sangre fluida. De hecho, cuando empezó lo del COVID, que empezaron a darse cuenta que era una cuestión de trombos y de coágulos, nosotros empezamos a leer todas las propiedades antitrombóticas y anticoagulantes del omega 3. Dijimos, este sí podemos tomar como preventivo del COVID. Este sí, ¿sí? ¿Qué características tiene? Tiene ácidos grasos EPA y DHA, tiene un proceso de purificación de 5 pasos, es la cápsula, a diferencia de lo que tú encuentres en otras marcas, es de gelatina de pescado. Las demás son o de plástico, del petróleo, o de bovino o de porcino. Esta es de pescado. La pesca es sostenible, por eso tiene el sello Friends of the Seas, y está disponible tanto en el Wellness Pack en sobrecito como en el frasco, ¿ok? No tiene conservadores, colorantes artificiales, no tiene soya, libre de gluten, libre de organismos genéticamente modificados y por supuesto que libre de lácteos. Algo que me encantó conocer cuando yo empecé a estudiar esto del omega 3 es que los primeros órganos que cuando tú consumes omega 3 reciben el omega 3 son el cerebro, el miocardio y la retina. Imagínate lo importante que es para estos órganos todos los órganos son importantes, ¿no? Pero la realidad es que, imagínate tú que pierdas la vista, ¿no? Es uno de los sentidos más increíbles. Todos los sentidos son fabulosos, pero a través de la vista entra la belleza de todo, ¿no? Entonces, súper importante el saber que el omega 3, los ojos, el cerebro y el corazón son los primeros que acaparan cuando empiezas a suplementarte con ellos y no lo consumías, ¿no? ¿Cuánto se requiere de omega 3? El doctor Stigsten, cuando estuvimos en Suecia, yo le hice esta pregunta. Le dije, doctor Stigsten, por favor, díganos cuánto omega 3 necesitamos. Y el doctor, para sorpresa de Elizabeth Nordstrom, que era la gerente global de Wellness, o no me acuerdo qué puesto tenía, pero estaba acá, dijo, los adultos necesitan de 3 a 4 gramos de omega todos los días. Y nos quedamos así, ¿cuántos son 3 o 4 gramos? Y dijo, de 6 a 8 cápsulas. Los ojos así, de plato. Y los niños, de 2 a 3 gramos. ¿Cuánto es eso? De 4 a 6 cápsulas. Claro que con esa sorpresa yo volteé con Elizabeth Nordstrom. Le dije, ¿por qué ustedes nos dicen que son 2? ¿Por qué no más 2 si lo que requerimos son 6 a 8 y los niños 3, de 4 a 6? Y volteé Elizabeth, me dice, porque esto es nada más un complemento. Asumimos que ustedes en su dieta consumen cierta cantidad de omega 3. Y le digo, asumen mal, no estamos en Suecia, en donde todo el día, en todas las comidas, tienen salmón y tienen arenque y tienen lácteos de libre pastoreo y tienen, comen alce, que es de salvaje. O sea,
ellos sí comen mucho omega 3 en su dieta diaria. Nosotros no, esa es la realidad. Entonces, esto fue en el 2016, desde entonces yo he dicho así por todos lados que hay que incrementar nuestras dosis de omega 3 porque el doctor Stixten nos lo enseñó, pero más allá de lo que nos enseñó él, si tú te pones a investigar, te vas a dar cuenta que efectivamente traemos una deficiencia muy difundida en toda la población de omega 3, porque digo, antes la salvábamos con la emulsión de Scott, la gente ya no toma emulsión de Scott tampoco, porque se ve muy feo. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a suplementarte en cantidades adecuadas? Vas a vivir con mayor claridad mental, con mayor concentración, mejor estado de ánimo, mejor memoria, menos ansiedad, más calma, menos estrés, mejor calidad de sueño con este maravilloso suplemento utilizado desde la época de nuestros bisabuelos. Y por si eso fuera poco, además cuida tu corazón, nivela tu glucosa, combate la resistencia a la insulina, te ayuda a formar masa muscular y te ayuda a bajar más rápido de peso. Verdaderamente el omega 3 es un suplemento que todos necesitamos estar consumiendo. Hay muchas marcas, hay muchas compañías que lo venden, pero la realidad es que como el nuestro, no van a encontrar muchos. Muy poquitos suplementos de omega 3 tienen la calidad del que maneja Oriflame. Y en la calidad va a estar el resultado, porque cuando yo platico con mucha gente, ya sí tomo el omega 3, pero siguen con la ansiedad, siguen con la pérdida de memoria, siguen con la falta de concentración, siguen con el insomnio, y pues es que no consumen omega 3 de alta calidad. Yo te reto a que lo pruebes. La única contraindicación es que si tú consumes adelgazantes de la sangre, no puedes consumir tanto, es importante que sepas eso, consúltalo con tu médico, pero si tú no consumes adelgazantes de la sangre, de 6 a 8 cápsulas es lo que necesitas. ¿Tienes insomnio? Tómate 8 cápsulas en la noche. Entonces, bueno, con esto terminamos la presentación del omega 3. Voy a dejar de compartir pantalla. Tenemos un buen rato, un buen tiempo para poder responder preguntas, porque mucha gente siempre tiene muchas preguntas. Veo que hay en 1000 comentarios, no he leído ningún comentario porque me Acá nosotros ya te las fuimos concentrando durante la presentación. Mil gracias, Gaby. Siempre aprendemos un montón. Pero igual, si hay alguien que tenga todavía alguna pregunta, por favor, póngala en el chat. Ya se lo olvidó, no se oye Juan Pablo. Adiós. Ahí ya, ¿lo escuchó? Que sí. Compartan todas sus preguntas que todavía tengan en el chat, porfa, para ir mencionando las que ya tenemos. Yo voy a empezar con la primera, Gaby. Alguna vez en uno de mis videos de mis favoritos, alguien yo creo que era de Sana Sin Esfuerzo, me decía que el omega lo tomaras en ayunas. ¿A qué hora recomiendas mejor tomarte el omega? No, lo mejor es tomarlo con alimentos por aquello de la absorción. Sin embargo, en caso de que alguien tenga insomnio, tómatelo en la noche antes de dormir, 8 cápsulas. Sí, y haz de cuenta, o sea, tú recomiendas, por ejemplo, si te vas a tomar 6 o 8, de que 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, o concentradas. Yo, por ejemplo, me he hecho como muy, el hábito de tomarme el Wellness Pack en la noche antes de dormir y así nunca se me olvida. Pero como que a veces dudo si agregarle más omega, o sea, todas las omegas en la noche o sí como que dosificarlas en el día. Depende del objeto, o sea, lo que te digo, a menos de que tengas insomnio, porque es un maravilloso para dormir. Maravilloso. ¿Cuál melatonina, cuál nada? O sea, es maravilloso. Entonces, solo que si tú tienes insomnio, te recomiendo que te las tomes todas juntas en la noche, antes de dormir, pero si no, repártelas en tus alimentos. Eso es lo mejor. Ok. ¿Ve? Y si se te va a olvidar, por ejemplo, a mí se me olvidaba tomármelas más que en la mañana, entonces todo me lo tomaba en la mañana. Entonces, todo va a depender un poquito de tus... Hay gente que se le olvida tomárselas a la hora de la comida. Entonces, si se te olvida, pues tómatelas de un jalón a la hora que te acuerdes. ¿Ok? Ok, va. Entonces, a ver, Gordo, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta era, ¿cómo se puede medir cuánto omega 3 y cuántos omega 6 tenemos? ¿Cómo Mira, estamos? Yo no sé si se puede medir el omega 6. El omega 3, hay una prueba en Estados Unidos que te cuesta $500. Entonces, yo asumo que estamos deficientes y me lo tomo. O sea... Mejor que compren $500 de omega. Cuesta $500 la prueba en Estados Unidos. Yo no sé si en México haya una prueba de omega 3. Entonces, digo, lo necesita el organismo. Asume que lo necesitas a menos, o sea, necesitas de 3 a 4 gramos diarios. ¿Quieres medirlo? Pues checa qué comes y a ver si lo que comes lo tiene. Hay una aplicación que se llama Cronometer, crono de cronómetro, meter de medición. Es gratis, te puedes meter en internet y ahí puedes decir lo que, o sea, vas a
puedes meter exactamente qué comiste durante el día. Yo no soy partidaria de hacer eso, pero si tienes la duda, mete ahí, comí 100 gramos de carne, no sé qué, y así te viene todo, nada más está en inglés, y te dice exactamente los nutrientes que te comiste en el día. Ahí te va a decir cuánto omega 3 consumiste. Ya llegó Sergio. A ver, siéntate. Hola, Sergio. Hola, sorry. Llegaste a la parte de las preguntas, ¿ahora? Ya sé, ya Oye, sé. aquí andamos en la preguntadera. Por ahí preguntar que cómo beneficia la inflamación celular que también es necesaria. Porque decías que el omega 6 Es inflamatorio. y que también beneficia. Que si Que no por es que, aquí- o sea, es parte, a ver, ahí les va. ¿Qué pasa cuando nos torcemos un tobillo? La aplicación se llama Chronometer, de cronómetro en inglés, es Chronometer, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nos torcemos un tobillo? Nos inflamamos. Exacto. ¿Qué sucede cuando nos inflamamos? ¿Qué provoca la inflamación? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente ¿Ahí la es un parte examen inflamada? esto? Sí, es que Así quiero es con Gaby. así es cierto. Me dicen, Ayúdenos, me ayúdenos. dicen, te pregunto y tú nos preguntas, ¿qué se siente una parte inflamada? ¿Cómo se siente? Dolor, ya lo contestó Laura Durán. Exacto. ¿Y qué dejas de utilizarlo? Exacto. Cuando tú sientes dolor, en automático dejas de usar la parte que tiene dolor. Por eso es tan importante sentir el dolor, porque el dolor nos está avisando que hay algo dañado. ¿Ok? Entonces, cuando hay algo dañado, si tú lo sigues usando, te lo vas a echar. Si tú sigues caminando en tu pie que está torcido, te lo vas a echar. Entonces, el dolor te está avisando que te tienes que quedar quieto. Hay un padecimiento congénito que tiene muy poca gente que no siente dolor. Los niños que no sienten dolor rara vez sobreviven la infancia, porque se clavan, ya sabes, en el ojo a ver qué pasa, meten el dedo en el fuego a ver qué sucede. O sea, cuando no sientes dolor, pues te abres a ver cómo te desangras, pues por curiosidad. Entonces, el dolor es un mecanismo de defensa. La inflamación es un mecanismo de defensa. El problema de la inflamación es cuando se vuelve crónica. ¿Cuándo se vuelve crónica? Cuando el agresor está presente de forma constante. A ver, ¿qué agresor inflama constantemente a una persona sus pulmones? ¿Qué agresor inflama los pulmones de una persona? ¿El cigarro? Claro, el cigarro. El cigarro. ¿Qué agresor inflama el hígado de una persona? El alcohol. El alcohol. Y el azúcar. Eso, el alcohol, el azúcar, el aceite vegetal. Entonces, cuando todo el tiempo está la agresión, la inflamación nunca cede. Y cuando la inflamación nunca cede es cuando se puede volver un problema, porque en todas las zonas inflamadas, lo que el cuerpo manda a la zona inflamada son nutrientes para sanar esa área. En todas esas zonas donde hay nutrientes, las células cancerosas que andan circulando se pueden estacionar y pueden empezar a crecer y formar tumores. De hecho, por eso en las zonas agredidas, por ejemplo, en el estómago, la gente que tiene siempre gastritis, se forma cáncer. En el hígado de la gente que toma, en el pulmón de la gente que fuma. Entonces, la inflamación aguda es el mecanismo de defensa para decirnos, estate quieto, tu cuerpo está sanando. La bronca es cuando se vuelve crónica y que el agresor siempre está presente. ¿Ok? Espero que más o menos haya quedado claro. O sea, es importante la inflamación, nada más no puede ser crónica, o sea, no puede ser para siempre, tiene que sanar. Ok. Oye, hay muchas preguntas de que la dosis recomendada para alguien que tenga como un trabajo muy pesado o que haga ejercicio de alto rendimiento. Todos necesitamos de 6 a 8 cápsulas diarias. Salvo que tomen adelgazantes de las sangre, entonces tienen que consultar con su médico. La dosis es la misma para todos, o sea, no cambia la dosis. No, va a ser dependiendo de cuánto dinero tienen, básicamente. Ok. Y para los niños con síndrome de Down, igual de 2 a 3. De 2 a 3 gramos, que son de 4 a 6 cápsulas. Dice. Espérame. Como que algunos de los beneficios. Se te oye muy lejos, algo pasó.
¿Cuáles son como los beneficios para la gente que tiene como artritis o enfermedades autodegenerativas? Las enfermedades autoinmunes, autodegenerativas, todas tienen inflamación. Todas. ¿Sí? Es inflamación crónica. Es antiinflamatorio de manera natural. Pero además de todo, ayuda, por ejemplo, lo que les decía de los neurotransmisores. Si no tenemos o el omega 3 en nuestros neurotransmisores, en nuestras neuronas, pues no se transmiten los neurotransmisores del bienestar, de la sensación de bienestar. Entonces, pues una persona que no tiene omega 3, pues difícilmente va a encontrar el neurotransmisor que le ayude a sentirse bien. Entonces, es muy importante esta parte. Y en este tema que ahorita estaba súper fuerte en la pandemia, ¿no? Con la depresión, la ansiedad que se dispararon. O sea, ¿cómo has visto tú en tus casos de ansiedad? Porque yo digo, no soy tan wellness en mi equipo, pero de algo que la gente de repente me ha dicho del omega 3, dice que Diana, se me quitó la ansiedad. O sea, te juro que yo era o sea, eso sí me ha llamado la atención. Sí, porque uno de los, o sea, el neurotransmisor de la serotonina, que es el de la calma, pues se libera cuando hay omega, y cuando no hay omega, no. Y de veras hay una deficiencia crónica, pues no lo comemos. ¿Quién de ustedes come esa cantidad de pescado todos los días? O pura carnita de res de libre pastoreo, pues ¿de dónde? ¿No? O sea, no hay en México disponible, no lo tenemos, ¿no? Entonces, claro, el omega es buenísimo. Yo eso, al Alex, mi hijo de 4 años, vivía chupándose todo. Muchísima ansiedad, todo el tiempo se chupaba la ropa, o sea, todo. Y era el muy cinturón incómodo. de seguridad asqueroso se lo chupaba, o sea, ajá. Y lo dejó de hacer y nos pedía dulces todo el día y les digo que se peleaba. Mamá, quiero cereal. Era cuando les daba cereal, ¿verdad? Yo, está bien, ahí está. No, quiero quesadilla. Ya te serví tu cereal 4 años. Así va a estar el Diego si no le dan omega, ¿eh? No, pero ella come mucho. Pero sí le damos. Ella lo pide además. Era una cosa, yo decía, ¿qué onda con este niño? Me estaba sacando canas verdes. Entonces le empecé a dar el omega, santo remedio, pero de veras así. A ver, si los presos se calman, eso a mí me impactó. Cuando yo leí lo de la violencia de los reos, dije, si a ellos les sirve, a todos nos sirve, ¿no? Ahorita preguntaban de los anticoagulantes son adelgazantes de la sangre, pues, o sea, esos son los que no puedes consumir omega si estás bajo... O sea, sí puedes, pero en dosis menor hay que o pedir. revisando con Exacto. tu médico. O Así sea, ya si estás con el omega es un anticoagulante, es un Natural. adelgazante natural de la sangre. Entonces, si ya estás consumiéndolo de manera, a través de tu doctor, pues tienes que revisar primero cuál va a ser la dosis que puedes tomar. Y ahí les va, también el omega 3 regula la glucosa en la sangre. Entonces, si tú te inyectas insulina, te tomas metformina y te empiezas a tomar omega 3, puede haber una reducción natural del azúcar en sangre. Revísate. Siempre estate al pendiente de tus niveles de presión. También se regula la presión. Entonces, ponte pendiente de si tú te medicas, no es que esté contraindicado, lo que va a suceder es que te van a bajar las dosis de tus medicamentos. ¿Ok? Pero ponte muy pendiente de ti. Oye, Gaby, aquí andan muy preocupados por el tema de los lácteos, que porque dicen que varias nutriólogas les dicen que las bacterias que están en muchos de esos lácteos pueden ser peligrosos porque muchos no están pasteurizados. ¿Tú qué opinas de eso? Que nosotros compramos lácteos de leche bronca, pero que la hervimos, como le hacían nuestros antepasados. Sergio creció con leche bronca. Ustedes No yo crecí no sé, mucho. Pero no sí. creció mucho, pero es lo que le daba a su mamá. No hemos tenido un solo problema de contaminación por bacterias con la gente que en nuestro programa toma leche bronca porque la hierve, hay que hervirla. Es todo, si la hierve se muere. 3 veces, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y el queso fresco, no, ese sí debería ser de leche pasteurizada, pero el queso Oaxaca, por ejemplo, que compras en las rancherías, el proceso de fermentación mata las bacterias. O sea, no hemos tenido un solo problema de contaminación de ningún tipo. Piensen que la pasteurización se inventó cuando no había refrigeradores. O sea, ahorita no sería necesaria en realidad. Y no solo eso, o sea, bajo el consumo de kéfir, que ya son bacterias y microorganismos que ayudan a combatir las otras, que son más agresivas o nocivas o demás, ayudas a regular toda tu flora intestinal de tal manera que te defiendes. El problema es que consumimos tan poquitos productos o alimentos que contienen las enzimas, bacterias y organismos que son necesarios para que funcione bien nuestra flora intestinal, que a la mera hora cualquier cosita nos mata, ¿no? Entonces, es llevársela, por supuesto que se hierve y demás, pero consumes el kéfir y ya tienes tus propias defensas. Empiezas a hacer que tu organismo trabaje. Ahora, si hay gente que no quiere tomar lácteos, que no los tome.
Nosotros tenemos 5 años tomando no voy a dejar el queso, o sea, yo no voy a dejar el queso, Sergio tampoco, mis hijos tampoco. No, aquí vivimos de quesadillas. Nos fascina el queso, ¿no? El que me pongas enfrente. Entonces, pero hay quien no quiere, está bien, no pasa nada. Mucho de la queja del lácteo es por la cantidad de hormonas que les ponen, por ejemplo, a los pasteurizados, ¿no? Y que si los lácteos se inflaman, pues nosotros lo que hemos visto es que con el consumo de lácteos naturales, todo lo contrario. Y si ahorita pusieron que somos el único animal que toma leche, pues sí, somos el único animal que construye nuestras casas con ladrillos y cemento y demás. O sea, y somos, no hay... Ajá, el único animal que hace agricultura, o sea, el que no es que sea necesaria la leche, es que la leche es sumamente nutritiva. O sea, no es que tampoco necesitas huevo. Lo que necesitas es una alimentación equilibrada y balanceada. Eso es lo que necesitas. Y los alimentos como la leche y como el huevo, por ejemplo, que los que son vegetarianos no consumen carne, pero les hacen falta muchas veces los aminoácidos y algunas vitaminas que solo están en productos de origen animal, pues con la leche, con los lácteos y con el huevo los obtienen. Los veganos es muy difícil que tengan una alimentación equilibrada, siempre se tienen que suplementar. Y regresan eventualmente, llegan a tantos problemas que les dice el propio doctor. Lo que acaba de decir Ale, se respeta, claro, si tú no quieres consumir lácteos, no los consumas, no es obligación, ¿sí? Es nada más que no tenemos por qué quitárselos a la gente que sí los quiere consumir, nada más enseñarles una fuente, por eso hay que buscar, si tenemos un vecino con un rancho que tiene una vaca libre pastoreo, hombre, eso está maravilloso. ¿Sí? Y lo que yo les puedo decir es, tenemos 5 años enseñándole a la gente a consumir lácteos de estos y 0 inflamación, 0 problemas de enfermedades, 0, es más, se les quita la intolerancia a la lactosa. Y así como dice Claudia, exactamente, o sea, tú checa a tus abuelitos, bisabuelitos y... Vayámonos a la historia. Hace daño la hamburguesa, hace daño la Coca-Cola, hace daño los chocoroles, aunque le duela el guampa. Exacto. Eso es lo que se vino inventando después. Hace daño el alcohol. Es más, tu propio cuerpo ni siquiera lo distingue. Yo te puedo poner un ejemplo con las plantas que tengo. Yo tengo muchas plantas acá arriba y muchas están genéticamente modificadas en el sentido de que ya están pasando por muchas combinaciones. ¿Y qué pasa? Las abejas ni se acercan. Así es. O sea, están todas llenas de polen y todo lo demás y ni se acercan. ¿Por qué? Porque no saben distinguir ese alimento, ese nutrimento. Igual pasa con nosotros, pues no sabes distinguir ese nutrimento y terminas afectando tu cuerpo. Y aquí lo que dice Ale, lo que lo jode, literal, así lo puso, es la industria. Claro. Por eso hay que regresar, hay que apoyar a los productores locales de lo que sea, de maíz criollo. Si ustedes tienen un vecino que haga tortillas de maíz azul, cómprenle el maíz azul. Hay que recuperarnos. Hay una dieta, búsquenla, se llama dieta de la milpa. Esta dieta la sacó el gobierno mexicano, el actual, de la 4T, hace un año, y aunque no estamos muy a favor de muchas cosas de la 4T, esa dieta de la milpa está espectacular. Y es mucho de lo que nosotros en Sana Sin Esfuerzo hemos como descubierto desde que empezamos, es regresémonos a lo mexicano, está padrísimo, ¿ok? Entonces, bueno. Alguien preguntaba, ¿entonces el omega 6 sí es bueno o no es bueno? A ver, es necesario, pero ya lo consumimos. O sea, ya se consume en exceso en los alimentos diarios, entonces no necesitas suplementarlo. Acuérdense que el veneno está en la dosis, ¿sí? Y el problema está que tenemos exceso de omega 6. Tiene que estar en equilibrio. Y que no comemos omega 3, ¿no? Así es, o sea, omega 3. Comemos muy poco omega 3 de manera natural normal, y necesitamos suplementarla por esa razón. Y ojo, venden suplementos con omega 6, omega 3 y omega 9. Ya le estás quitando todo el beneficio al 3. No necesita, y no necesitas el 9 lo hace tu cuerpo. Ojo, hay gente que dice, oye, están vendiendo te están vendiendo algo que tú no necesitas. Y te está contrarrestando el efecto del omega 3. ¿Sí? Entonces, ojo, no más omega 3, ningún otro suplemento de omega. Oye, Gaby, a mí sí me pasa, por ejemplo, que mucha gente hoy consume omega 3. O sea, sí creo que es algo que ya cada vez está como más en tendencia, más de moda. Pero sí me pasa que consumen de otras marcas y que no, de pronto no confían en la de Oriflame, ¿sabes? Y luego ven el paquetote, ay no, pues es que en Costco te venden ¿no? Diles entonces, que la mastiquen, lo que les decía hace rato, que hagan la prueba de fuego. Sabe asqueroso, a pescado. Y también me acuerdo que alguna vez me contaste lo de los ingredientes, ¿no? Que tal cual los de Oriflame tienen... El de Oriflame es nada más, si tú lees es omega, es aceite de pescado, glicerina y gelatina. Es todo lo que tiene. No sé por qué tiene glicerina, todos tienen glicerina, pero lo único que tiene el nuestro es aceite de pescado. Pero lo que les decía en la presentación es que... ¿Glicerina en la cápsula? No, esa es gelatina. No, lo que les decía en la presentación es que si ustedes
mastican una cápsula de la competencia, les vas a ver a pescado rancio. Ya está echado a perder, ya no sirve, ya se oxidó. El nuestro, a ver, Diego y Caro, mastican la cápsula, denle uno del Costco a sus hijos. Yo una vez hice la prueba, casi me vomito. Igual que la prueba de congelarlo y todas las que les dijo Gaby, hagan esas pruebas, se van a dar cuenta de la calidad. Así es. Y chequen también con los perros o los gatos, denles un omega de nosotros y otro de los demás y vas a ver que le sacan la vuelta a los de otras marcas y se comen tranquilamente los nuestros. Se congela el adicional que es, o sea, me dice Ale, ¿qué es lo que se congela de las otras? Que traen agua o traen otros aceites. A veces traen aceite de soya, aceite de girasol, le ponen agua, entonces pues quiere decir que no es puro. Sí, si fuera puro aceite, pues no se congela. Oigan, y también recuerden lo que nos decía Gaby, que basta con leer etiquetas, porque muchas veces no le ponemos pero a las papitas, no le ponemos pero al chocorrol, no le ponemos pero a nada, pero de repente no sé, te llegan con omega y dices, ay no, pero es que esa madre ha de ser del diablo, ¿no? O sea, y lo mandas a la fregada, pero a veces no leemos etiquetas. Sí, ahí sí te tomas el ditronipiofolmuro de quién sabe qué, pero omega 3 no. Ale es la valiente que me llevó galletas y me saludó. O sea, es Estrella. Ale, eres Estrella, ¿verdad? Sí. Es la valiente, sí. Pero eso de las etiquetas también en los suplementos es cierto. Si ustedes comparan los suplementos de Oriflame en etiquetas con los de Usana, los de Amway, los de Herbalife, el que quieran, salimos ganando. Ya hemos hecho esa comparación. ¿Ok? Súper. Pues creo que es todo. Dice, hay un omega 3 que trae linaza, algo así estaba viendo aquí. Acuérdense que no necesitan omega 6. Dice, hay un omega 3, 6 y 9 y trae linaza, entonces no es bueno, solo el omega 3. No es que no sea bueno, es que no lo necesitas. Te están vendiendo algo que tú ya tienes. Estás pagando dinero por algo que tú ya tienes. Que es el 9, pues. Okay. Y el 6, y aparte dice 3, 6 y 9, pues 6 sí tienes, o sea, lo que necesitas es 3. Es 3. Pero y 9 también, tu cuerpo sí fabrica el 9. Lo fabrica solito. Ok. Oye, acá hay como muchas enfermedades, ¿no? Porque hablan de tiroides y de inflamación de la próstata y de muchas enfermedades, pero la dosis es la igual. Misma. Salvo aquellos que tomen de la sangre, que lo consulten con su médico, todos los demás es la misma dosis. Creo que yo ya lo platiqué la otra vez, pero de eso de que hablan de articulaciones y todo ese rollo, yo sí tuve un accidente en moto por güey, de chavito. No sé si lo platiqué, pero no lo platiqué. No. Se fueron mis papás a Europa, me quedé en casa de un amigo y sacamos la moto sin permiso de mi casa y me embarré. Y me lastimé las 2 rodillas y como no podíamos decir que la habíamos sacado porque nos iban a castigar, pues nada más me echaron alcohol. Y entonces yo traía piedritas todavía 2 años después, tenía piedritas aquí y me lastimaba cada vez que hacía cambios de velocidad corriendo o así haciendo ejercicio, se me zafan y duele horrible. O sea, es como esos dolores que no sabes, cuando te pegas en el codo, si no sabes si llorar o reírte, que te estás doblando de dolor y acomodármela para que vuelva a funcionar. Y era como una semana convaleciente, ¿no? Bueno, pues con el omega 3, santo remedio. O sea, y la astaxantina. Y la astaxantina. Y eso sí, en dosis altas. Yo sí me tomaba de 8, 10, a veces hasta 12, cuando de repente tenía problemas con astaxantina y santo remedio. No he vuelto a tener ninguna luxación. Hemos subido, que era la 7ª catarata más alta de América, sin problemas. O sea, todo muy bien. Y aquí estoy viendo que están preguntando más padecimientos. Me preguntan por los bebés. A los bebés no les den el omega 3, se los den a través de la mamá. Si se los dan, amamantando, si le dan al bebé, tienen que preguntarle al pediatra. Sí, o sea, esta parte sí, en pero caso es pescado. De hecho, Fabi Cordero, que era, no sé si sigue siendo socia de ustedes, ¿no? En México. Fabi Cordero no. Bueno, me escribió un día para preguntarme porque su hijo era alérgico a todo. Y me decía, es alérgico al pescado y estoy desesperada. Y entonces me preguntó si le podía dar omega y le dije, mira, nomás tenle, ya sabes, tu inyección en contra de las reacciones alérgicas severas junto a ti, en caso de que reaccione, pero dale sus 2 cápsulas de omega. Fascinada, Fabi, porque se le quitaron las alergias a su bebé. Oye, a mí el doctor Stig cuando vino a México, yo estaba embarazada de Caro y me dijo, a partir de los 6 meses, dale a tu bebé omega. Y yo le reventaba las cápsulas a Caro desde los 6 meses a mis 2 hijos, por eso les gusta el omega, porque desde los 6 meses yo reventaba la cápsula y se las exprimía.
Por eso son tan listos. Por sí, eso son tan listos. de bebitos a los 6 meses les exprimía una, o sea, yo la mordía y la verdad es que yo, o sea, a mí tampoco se me hace que sepan malas, yo me las puedo hasta masticar porque me acostumbré a reventarlas y les exprimía la cápsula y ya desde ahí se la toman. Yo sí les daba desde los 6 meses. Es preguntarle al pediatra, tal cual. Lo ideal Pero es que sea a pregúntenle. través de la leche materna. O sea, si tú amamantas a tu hijo, tómate tus 8 cápsulas de omega y ahí le vas a dar tú el omega a tu bebé. Pero si no amamantas, pregúntale al pediatra. Oye, Marce pregunta si sabes de las omegas de GNC, que también me imagino que han de venir en botezote. Ningún suplemento de GNC es de alta calidad. Son, de hecho, investigando en Estados Unidos, de las peor ranqueadas de todas las vitaminas de Estados Unidos. Todo lo que se produce así tan masivamente y a precios que luego son tan asequibles, o sea, y todo. Vitaminas, mira, todo lo de GNC en Estados Unidos, así. Entonces, si en Estados Unidos, que no son tan exigentes, está rankeado bajo, pues imagínate. Sí, yo empecé a tomar hace 20 años cuando llegué acá, de la de GNC, no recuerdo ni cuál era, pero era el top of the line de todas las vitaminas, y luego me salió la piedrita en el riñón, o sea que así es. Ya sabrás. Así es. Y he tomado las de Oriflame todos los otros 10, 12 años que llevamos acá, y ni arenillas. Son mucho mejores los suplementos de compañías de venta directa que de las de farmacia, ¿eh? O sea, hablando de Amway, de Usana, de Melaleuca, de Herbalife, no son de tan buena calidad, pero Amway, Usana, Melaleuca, Shaklee, Ixagenix, esos tienen suplementos de buena calidad, pero nosotros tenemos calidad europea, ellos no. Y Europa es mucho más exigente que los americanos. Sí, aquí hay muchas tiroideas. ¿En qué beneficia el omega y la astaxantina para la tiroides? Bueno, primera pregunta, ¿qué beneficio hay de consumir omega y astaxantina juntos? Y para las tiroideas, ¿en qué les puede beneficiar? Mira, el omega 3 forma parte indispensable de la membrana celular. La astaxantina protege la membrana celular de la oxidación. Entonces, juntas hacen un combo fantástico que trabajan de forma sinérgica para que la membrana celular esté viva y sea viva por mucho tiempo. Hay un video que habla de lo que la astaxantina le hace en cuanto a fuerza a la membrana celular y dice, la membrana son las puertas de la vida, porque pues las células son la base de nuestra vida, ¿no? Entonces, membranas sanas es una vida sana. Entonces, la astaxantina tiene una propiedad única de cualquier antioxidante que es liposoluble e hidrosoluble al mismo tiempo. Los extremos es como un acordeón y los extremos de la astaxantina son solubles en agua y el centro es soluble en grasa. Entonces, la membrana celular es de grasa, pero al exterior de la membrana hay agua y al interior de la membrana hay agua. Entonces, la astaxantina se extiende como acordeón en toda la membrana y protege el exterior, el interior de la membrana y el interior de la célula de la oxidación. O sea, es realmente única. Entonces, esa la protege y la otra la ayuda a funcionar como tiene que funcionar, pues imagínate. Ahora, con respecto al hipotiroidismo, hay algo que nos enseñaron otras socias hipotiroideas, es que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Hemos hablado un poquito de la resistencia a la insulina, pero es cuando hay demasiado insulina en el cuerpo, porque hay demasiados carbohidratos, porque no duermes bien, porque hay mucho estrés, porque no haces ejercicio y no tienes masa muscular. Entonces, cuando hay demasiada hormona de algo, pues tiene que haber reducción de hormona de otra cosa. O sea, en el cuerpo no puede haber más hormona de la que puede haber. ¿Sí? Hay un 100% de hormonas y tendrá que haber de la T3 y de la T4 y de la insulina y de la adrenalina y de todas las hormonas y de las estrógenos y progesterona y testosterona, un porcentaje de cada una. Cuando por la alimentación se dispara el porcentaje de insulina, porque eso es lo que hacemos, se reducen todas las demás. Entonces, al reducirse las demás, pues la tiroides deja de funcionar como tiene que funcionar. Entonces, el hipotiroidismo que es tan común en las mujeres tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestro estilo de alimentación, nuestro sedentarismo, pero directamente. Cuando la gente entra a Oriflame y empieza a consumir el omega 3, y el omega 3 ayuda a recuperar la sensibilidad a la insulina, entonces mucha gente empieza a bajar sus dosis de levotiroxina. Eso es lo que hemos visto, ¿sí? Cuando entran ya al programa de Sana Sin Esfuerzo, en donde lo que se quita es la resistencia a la insulina, hay gente que elimina por completo su levotiroxina. ¿Okay? Pero aquí tiene mucho que ver con el equilibrio hormonal que hay en el cuerpo. Entonces, el omega 3, pues que te ayuda a recuperar la resistencia a la insulina,
a nivelar la glucosa en la sangre, pues obviamente va a impactar directamente la tiroides. ¿Cómo funciona la astaxantina en eso? Ese sí no te lo puedo... No, también la astaxantina ayuda a regular la glucosa en la sangre, pero es más lo que sé del omega 3. ¿Ok? Y para los que no tienen tiroides, sí la pueden tomar. Todo el mundo la puede tomar. Sí. Sí. No hay contraindicación. Los que no tienen tiroides nunca van a dejar sus medicamentos. O sea, alguien sin tiroides, pues no tiene manera de volver a producir las hormonas de la tiroides, pero alguien que sí tiene tiroides, aunque esté reducida la función tiroidea, puede recuperar función tiroidea. Oh, pero por ejemplo, yo que no tengo tiroides, sí les puedo decir que a mí me ha preguntado los doctores, ¿qué haces? Porque yo no he sentido como muchas de las cosas que tiene incluso la gente que tiene, pues no sé, como que no está controlado tanto en TSH o así. Yo nunca, ni siquiera me sentía mal, o sea, teniendo la TSH En 84. Órale. Malísimo, de 1 a 4. Saliendo de la operación, me decía la doctora, cuando tengas 30 te vas a sentir súper mal, y yo no me sentía mal, y yo le echo la culpa a que, bueno, obviamente tengo como 8 años tomándome el Wellness Pack, ni siquiera en dosis altas, y yo pues como que de ahí pienso que en eso me ayudaba, siempre como a no tener las consecuencias que muchas que tenemos no tenemos tiroides y nos pasa. Claro, porque tu cuerpo tiene 2 cosas, bueno, 3, porque también las vitaminas, ¿no? Ajá. Y también te tomas la malteada o a veces. Sí, no, la malteada también me la tomo. La malteada regula la glucosa en la sangre. Para eso está diseñada la malteada original. Ya hablamos de la malteada, regula la glucosa en la sangre. Entonces, si el problema, ya se hicieron la prueba de la insulina todos, insulina en suero, por favor, en ayunas, insulina basal, ya se la hicieron, hágansela, es parte de su tarea porque tienen que ver cómo están. Viendo eso, se van a dar cuenta de que todos en casa necesitan hacer cambios. Y ahorita que ponían de otra enfermedad, que quistes en los senos y demás, o sea, nada más hay que entender, no es ni que el omega, ni la astaxantina, ni nada de esto te ayude específicamente en una enfermedad, es solamente que te ayuda a nutrirte bien, y al nutrirte bien, tus células van a poder trabajar adecuadamente.